Gloria a Dios, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche y vamos a comenzar entonando un canto y dejamos el lugar al hermano Julio. Amén. Dios bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Amén, gloria a Dios, hermanos. Dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí? Ok, Sí. bueno, que Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Señor Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, bendito Padre. Gracias por este día. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, bendito Señor, y sabemos, bendito Padre, que tú estás en medio de tu pueblo. Señor, y te pedimos en esta clase con nuestros hermanos que se están conectando, bendito Señor, aquellos que van a escuchar tu palabra, bendito Padre, que sea esa palabra que edifique nuestras vidas, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas y sabemos, Padre Santo, que tú tienes el control y también sabes de nuestros corazones, de nuestras necesidades. Te pedimos, ven Señor, que cada uno de los que participemos, ven tu Padre, escudriñemos, ven Señor, la palabra y que también seamos hacedores de la misma. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nada más como un poco de antecedente, pues sabemos que denme un segundito para abrir mi acordeón, sabemos que esta es la segunda clase de la familia, entonces la próxima vienen 2 semanas, que es la semana 10 y la semana 11 de corrientes religiosas cristianas. Entonces, pues bueno, hay que prepararnos y ya posteriormente vienen 3 del tabernáculo y 2 más del evangelio. Entonces así estamos, hermanos. Esta es la segunda y pues bueno, adelante quien quiera iniciar, eh, adelante, puede iniciar y le cedo el micrófono. Amén. Bueno, yo tengo otros puntos. Mm, Tengo, bueno, que de la Biblia algunos ejemplos de abuelas, de relación entre familia, de padres e hijos, de un buen hijo. Entonces, no sé cómo quieras que llevemos ahorita, si que empezamos con hijos o como vayan saliendo. Sí, 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 como vayan saliendo y ya vamos participando. Digo, al final ya es la última clase, ya Ujú. debemos de abarcar todo lo que falta para terminar y pues bueno, podemos ir ahí siguiendo el hilo de todos los que traigan algo conforme se vaya tocando el tema. Bueno, amén. Vamos a ver entonces en Primera de Reyes 2, hermanos, los versos 1 al 3. Primera de Reyes 2, versos 1 al 3. Y nos habla aquí acerca de David. Y dice así la palabra del Señor. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
Bueno, hermanos, pues el punto es aquí es un ejemplo y ejemplo de vida y los consejos que dan los padres a los hijos. Nosotros como padres, pues tenemos, digamos, el privilegio y también la responsabilidad de aconsejar a nuestros hijos. Aquí vemos que David, pues antes de morir, aconsejó a Salomón, sobre todo que siguiera la ley de Moisés, que siguiera los preceptos del Señor y que él se esforzara y fuera, sé hombre. No, yo no sé a qué englobe esta expresión de ese hombre en los tiempos de David y Salomón, pero yo entendería así como de ser honrado, de ser fuerte, de ser pues honesto y valiente, ¿no? Yo entendería eso con esa frase de ese hombre. Y bueno, después, como dije, pues le dice que guarde los preceptos de Dios, que ande en todos los caminos del Señor. Y pues nosotros precisamente somos como también una palabra de Dios viviente para nuestros hijos, ¿no? Como padres. Porque con nuestra vida, pues nosotros le hablamos a nuestros hijos si amamos a Dios o no, si les servimos o no, si nos esforzamos. Obviamente también van a ver nuestros errores, porque los tenemos, pero pues que puedan decir algún día, bueno, mi padre pues con sus errores o mi madre, pero ellos amaban al Señor, yo quiero seguir hacia el Señor, ellos me causaron en el camino del Señor. Y para que lleguemos a eso, hermanos, pues también ellos pueden aprender de nuestra experiencia. Hay veces que no queremos decirle precisamente de nuestros errores a nuestros hijos, pues porque por pena o por no, digamos, exhibir, ¿no? Lo que hicimos mal. Pero hermanos, si alguien puede aconsejar a nuestros hijos o debe aconsejar a nuestros hijos, pues somos nosotros mismos, los papás, no la tele, no los amigos, no las redes sociales. Y pues mejor que diga, mira, no hagas esto porque yo pasé por aquí, por allá, pues quizá nos dará pena, pero el Señor me cambió y mira, ahora pienso diferente, etcétera, ¿no? Y sobre todo, como David, hermanos, que decirles de nuestra experiencia, pero también encauzarles ya ahora en el camino del Señor, para que pues ellos no dejen nunca al Señor y que sus vidas sean para ellos. Y yo creo que esto de los consejos pues es fundamental en la familia que haya entre padres e hijos. Y dejo aquí mi participación. Ok, gracias. ¿Alguien quiere participar, hermanos? Amén. Adelante. Bueno, yo creo que hay un punto muy especial, ¿no? Que la familia es muy importante para el Señor, porque Él fue el que la estableció y lo vemos desde Adán y Eva y lo vemos con María y con José. Cuando María iba a tener por obra del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo y José tenía que, pues sí, que ser el esposo, ¿no? De él. Entonces, ¿qué es lo que establece Dios? Esposo, esposa, padre, madre, hijos, hijas, hermanos y hermanas. ¿Y cómo quiere Dios que vivamos en amor? Que la familia viva en amor. Porque María y José vivían en amor y obedecían a Dios. Sí, Dios los escogió porque pues sabía que iban a ser un hogar obediente, un hogar responsable. Entonces lo mismo Dios quiere que nosotros seamos como padres amorosos y así como Jesús buscaba a Dios, que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Porque Jesús tenía ahora sí que tenía el ejemplo, ¿no? De sus padres, para que ellos vivieran, ¿no? En la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues así como José y María fueron escogidos, así Dios quiere que nosotros, con nuestros hijos, seamos y ya hemos sido escogidos. Y nos habla en Colosenses 3, 12, 15,
Dice el Señor en su palabra, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Asimismo, fuisteis llamados a un solo cuerpo y ser agradecidos. ¿Qué quiere decir el Señor? Que estemos llenos de amor y que nosotros debamos ser llenos de su palabra. Entonces, nosotros como papás tenemos que buscar a Dios para que nuestros hijos puedan buscar a Dios, porque si nosotros no somos el ejemplo, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Como decía Adi, ¿no? Pues sí, dejarles sembrada la semilla del Señor para que aun cuando nosotros no estemos, ellos perseveren y sigan en el camino del Señor. Porque ¿quién es el vehículo de la familia? Pues el papá, ¿sí? Porque el papá es el que tiene que tener el amor para con sus hijos, para llevar lo que hace falta a su hogar. Y lo más importante, ejemplo de que busca y ama a Dios, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tener? Un hogar, y nuestro hogar es una escuela. En esa escuela debe de haber respeto mutuo, aprender a vivir el esposo con la esposa y la esposa con el esposo e hijos en amor. Y lo vemos en Mateo 1:18-20, porque Dios así le habló a José y a María, ¿no? Que tenían que vivir en amor, en respeto. Y si nosotros nos vamos a Mateo, allí el Señor nos lo está confirmando. Ay, perdón, hermanos. Dice el Señor en Mateo 1:18-20. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Entonces, tenemos ese gran ejemplo de ese matrimonio que estableció Dios por medio de su palabra con nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos tenían una gran comunicación con Dios. Sabemos que en ese tiempo no había una Biblia como la tenemos ahora, pero habían pergaminos donde ellos seguían escudriñando la palabra de Dios. Y José y María obedecían a Dios. Y eso lo vemos en Lucas 2:51, porque la familia debe tener una visión. ¿Cuál es esa visión? Un diálogo, un acuerdo. Entonces, había un diálogo entre ellos, había un acuerdo. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros actuemos, que ahora nosotros tengamos un diálogo, un acuerdo con el esposo, con los hijos, porque después, si vamos siguiendo más adelante, pues ya vienen los nietos, ¿no? Pero debemos de tener ese amor con mansedumbre juntos. Yo ayer tuve la experiencia de, no vi, y yo hasta me asombré cuando me comentaron, ¿no? Pues sí, no, aquí un vecino, es un ejemplo, un vecino, estaba el matrimonio muy unido, era una familia muy feliz, eran 3 hijas. Bueno, falleció él y se descompuso la familia. Se descompuso la familia, ¿por qué? Porque el pilar, lo que deseamos ahorita, el hombre que estaba al frente de su hogar, ya no estaba. Entonces la esposa empezó a ir por un lado, el esposo por otro, perdón, las hijas por otro. ¿Y qué resultó? Que pues ya empezaron a divagarse, ya cada quien con sus ideas, ya no estaba esa autoridad, ya no estaba quien dirigiera ese hogar, ¿no?
Ellos llegaron a saber de la palabra, pues nunca quisieron comprometerse, pero incluso la mamá de ella era cristiana, porque ya falleció también la señora, la mamá de la viuda. Entonces, sin querer, yo estuve durmiendo ayer y me comentan que pues sí, hubo un problema muy grande porque la nieta se perdió y la abuelita le llamó la atención y ahora sí que todo lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros seamos en nuestra familia. Sabemos que no somos perfectos, pero Dios quiere que nosotros en realidad busquemos estar delante de su presencia. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos de tomar para nosotros mismos porque aún en nuestras propias familias cristianas a veces llegan a surgir esos tipos de problemas. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pues buscar a Dios, consagrarnos a Dios como matrimonio y pues ser ejemplo para nuestros hijos, ser ejemplos para que no entren las tinieblas a nuestro hogar. Porque si las tinieblas entran a nuestro hogar, pues el enemigo reina y no tenemos que darle la oportunidad a que él reine. Entonces, ese es algo del matrimonio que yo quería comentar hace 8 días, pero gloria a Dios, hasta ahorita dejo mi participación ahí, hermano. Ok, hermana, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Yo quisiera participar. Me enfoqué en buscar información. Creo que esto hubiera quedado muy bien la semana pasada, pero bueno, ahora hice una investigación y encontré lo siguiente. El matrimonio, la familia y la sociedad fueron instaurados por Dios. Y quiero empezar con la primera parte, el matrimonio, entendiéndose que es la unión de un hombre y una mujer, pero algo muy importante que quiero destacar es que es en vínculo conyugal. Eso creo que define mucho lo que es el matrimonio. Posteriormente, bueno, estuve buscando en la palabra y no está un hecho específico como tal que se instaurara el matrimonio, no en la forma en que los romanos, de acuerdo al derecho romano, generaron este vínculo, pero de manera legal, bajo normas legales, consuetudinarias, religiosas y también morales. Eh, entonces, algo aquí que me parece muy importante recalcar es el vínculo conyugal. Esto es fundamental en el matrimonio. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí estaba solo el hombre. Fue colocado por Dios y tenía una labor, tenía un trabajo. Este preámbulo nos sirve para llegar al concepto, al segundo concepto que me parece interesante y es el de ayuda idónea. El hombre ya tenía asignado un empleo, básicamente tenía varias tareas y Dios consideró crear, la palabra es hacer ayuda idónea para él. Génesis 2:18 al 20. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Eso también es importante para nosotros los hombres, saberlo que nuestro creador ya concibió esta idea. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, importante, ¿verdad? Lo que yo recalcaba, ayuda idónea para él. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Aquellos que han estado en el campo pues sabrán que los animales llegan a ser una gran herramienta, una gran ayuda para el hombre en el campo. Aquí mismo es que también a toda ave de los cielos, y un verbo que me parece interesante es las trajo a Adán. Es decir, no solo quedaron así como en libertad o no solo
fueron creadas y estuvieron dispersas, sino las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, una de las tareas importantes también que tenía, ¿no? Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, si pensamos en vaca, toro, perico, jirafa, caballo, cebra, nombres que buscaríamos su origen, pues aquí la palabra nos lo dice, ¿verdad? Esa fue una tarea de Adán, pero a pesar de esto, no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2, 21, 25. Entonces Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer importante. Una mujer, no hizo a otro hombre, porque a lo mejor entre amigos pues lo hubiéramos pasado bien, ¿no? Se hace el club de Toby, Juan y Adán y todo fiesta, ¿no? Pero aquí hizo una mujer y la trajo al hombre. Este mismo verbo se repite y nos dice, ¿verdad? Que él se la acerca, él se la trae. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, de aquí igual forma, él le asignó un nombre en base a esa autoridad que se le había asignado, varona, porque del varón fue tomada y a partir de aquí se establece la unión, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una cosa muy peculiar de entender, aquí no había padre ni madre. Al final del día solo era Adán y Eva y su creador, pero ya se establece a la familia, ¿no? O sea, ya se sabe lo que va a suceder en el futuro cercano. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Importante aquí recalcar que dice, y se unirá, lo decreta. Él ya dispone y además le asigna posesión. No quiero decir que sea un instrumento, que sea un objeto, pero eh, ya le asigna una responsabilidad directa, ¿no? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán, y nuevamente nos repite, y su mujer, y no se avergonzarán. Lo recalco porque no dice Adán y la mujer o Adán y la compañera. Establece aquí ese vínculo ya directo, ¿no? Dios como ayuda idónea. Adán no es ayuda idónea. Aquí lo que buscó nuestro Señor es encontrar el complemento, alguien que ayudara a Adán en estas tareas asignadas. Entonces, nos da como a las mujeres, como a los hijos. Y entonces nos dice la mujer de conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió. Yo oigo que se está cortando, no sé si los demás lo oigan así. Sí, se está Sí, cortando. sí, se está cortando. Ya le mandé mensaje. Los primeros hombres, por diseño de Dios, tienen la capacidad de reproducirse y tener descendencia, se origina la familia. Pero esto no es eh, coincidencia. Creo que se me está cortando. Me dice Vic que se me está cortando. Sí, sí, George, se estaba cortando. Ahorita ya te escuchamos bien, pero sí hubo fragmentos que te ibas, te quedabas congelado, pero ya ahorita te escuchamos bien. Si quieres continuar.
A ver, ahí ya te volviste a quedar pasmado, congelado. Ah, Ahí ya regresaste. ya regresé, me cambié de red a ver si funciona mejor. Ok. Ok. Entonces, en esta parte de la línea del tiempo ya tenemos a los padres y a los hijos. O sea, se establece la familia, ¿no? En el momento que los primeros hombres, por diseño de Dios, tienen la capacidad de reproducirse y tener descendencia, se origina la familia. Pero esta capacidad también la tienen los animales. Ellos se pueden reproducir y tienen descendencia, pero no por esto se crea una familia. Esto es exclusivo de los humanos, de los hombres. Y además se queda establecido o Dios ya lo anticipa en Génesis 3:16, porque a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Esto de tu deseo equivale a que su voluntad estará sujeta a su marido, y él se enseñoreará de ti. Yo creo que aquí lo establece Dios, porque esto es palabra de él, no lo está alguien más transcribiendo, porque ya sabía, ¿no? Ya conocía que el hombre, por su capacidad física, la obligación que tiene de proveer, pues se iba a enseñorear de la mujer. Algo que en la actualidad las humanidades pues están totalmente en contra, ¿no? Quieren libertar a la mujer, quieren posicionarla en un sentido equivocado en paridad al hombre. Pero aquí la palabra pues no lo dice. Yo definitivamente lo entiendo. Para ser cabeza y no cola, uno debe de estar en orden con el Señor, debe conocer su palabra y guardarla en su corazón. De esta manera, el Señor le dará sabiduría y entendimiento para tomar las mejores decisiones y guiar a su familia hacia aguas más tranquilas. Asimismo, vemos que Dios instituyó la sociedad. En Génesis 9:1, venimos avanzando en el libro de Génesis, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Básicamente los hombres iban a empezar a organizarse y algo que quiero recalcar es la primera parte, ¿verdad? Donde Dios dice, bendijo Dios a Noé. Aquí tenemos otra bendición de Dios para el hombre y nos muestra el origen de la sociedad, pero desde un punto de vista antropológico. O sea, básicamente es multiplíquense y riéguense por todos lados, ¿no? Lo vamos a confirmar esta parte en Génesis 9:7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea, básicamente era, síganse reproduciendo, aún sin determinar la sociedad en sí, pero ya hay como un punto de origen. Desde la perspectiva que nos interesa, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta es la promesa a Abraham. Nación es el conjunto grande de personas unidas por una cultura común y que viven bajo un mismo gobierno, y idealmente, ya en esta época, pues el de un Estado soberano, ¿no? Pero ya nos damos cuenta que se, se, se anticipa lo que va a ser la sociedad. En base a esta información, hice las siguientes preguntas. ¿Por qué aceptamos y defendemos el matrimonio o la unión del hombre y la mujer? Que ahorita es una batalla ideológica muy fuerte en la que se quiere establecer que el matrimonio también es entre personas del mismo sexo. Eh,
que ahí básicamente lo que hay, pues es una unión o una relación, lo voy a decir, no establecida, ¿verdad? No establecida por Dios, aunque sí legalizada en algunos países y naciones. Vemos que en el derecho romano se establece legalmente esta unión. Antes no, y entonces era fácil zafarse de las responsabilidades. Y un poquito más adelante lo voy a platicar. En Génesis 5:2 nos dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Otra vez ¿ya? Volvió a bendecir Dios. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Dios ha bendecido este vínculo. Por eso creo que nosotros, como cristianos, debemos defender el matrimonio como está establecido, porque Dios lo bendijo. Y al hacerlo, nosotros tenemos la garantía de que eso es bueno y va a subsistir por el cuidado que Dios mismo tendrá de él. O sea, que la unión de un hombre y una mujer en vínculo conyugal es agradable a Dios. ¿Por qué aceptar y defender la familia? Ahí tenemos al matrimonio y ahora vamos a ver la familia, porque también en la actualidad es una batalla que se tiene, ¿no? Personas que están resentidas, que quieren ser más originales, que quieren salirse del cuadro y, y piensan que están descubriendo el agua tibia, pues generan este tipo de corriente ideológica. Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Tenemos entonces que nuevamente Dios bendice a esta entidad que es la familia, a Noé y a sus hijos. Y como lo mencioné anteriormente, Él bendice la integración de los individuos vinculados por lazos de parentesco, ya sean de sangre, abuelos, padres, tíos, hijos, o los políticos, ¿no? Cuando llegan los yernos, los cuñados, etcétera, independientemente del grado que ellos tengan entre sí. Por eso creo que es importante conocer estos conceptos para no dejarnos llevar por corrientes ideológicas y también poderles compartir a las personas que no conocen y que están como cuadernos en blanco, que básicamente el que escribe primero es el que determina la forma en que piensa, ¿no? La normativa para el matrimonio. En Éxodo 20:18, en los 10 mandamientos, nos dice, no cometerás adulterio. En Éxodo 20:20, no codiciarás la mujer de tu prójimo. En Efesios 5:25 al 33, le dice le dice a los hombres, un segundo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí hay una afirmación absoluta.
yo he visto que sí habemos personas que podemos no tener un amor propio adecuado. Se puede ver, por ejemplo, a veces en las personas que tendemos a comer mucho. Eso es no cuidar nuestro cuerpo. Pareciera que le damos gusto al paladar, pero realmente lo que hacemos es afectarnos. Aquellas personas que entran en depresión, aquellas personas, digo, la depresión es una condición en la que normalmente las personas lo primero que abandonan es su, eh, su presentación o su estado de higiene. En eso primero, luego nos vamos a dar cuenta en una persona que tiene algún problema emocional, principalmente la depresión. Entonces, aquí viene lo de la ayuda idónea, ¿no? Creo yo que tanto hombres como mujeres se pueden estimular e incentivar a mantenerse al centro, ni a izquierda ni a derecha, sino mantener un parámetro adecuado de vida. En Colosenses 3:18 al 19 le dice a las esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. 1 Corintios 7, del 3 al 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, aquí los establece que no pueden decidir ellos el adulterio, ¿no? Aquí les establece uno corresponde al otro y viceversa. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Que aquí lo había escuchado de un varón de Dios, decía, en las iglesias de moda te dicen que el ayuno pues solo corresponde a la ingesta de alimento, pero podemos hacer medio ayuno, tres cuartos de ayuno, ayuno de la cosa que más te guste, si te gusta el café, pues hoy no tomes café y entonces ya ayunaste, ¿no? Y había otro varón que decía, en un ayuno, en la actualidad, pues hay que contemplar redes sociales, televisión, música, música mundana, ¿no? Si hay costumbre de hacerlo, relaciones, todo esto también eh, limita a la carne. Entonces, pues a veces por ganar adeptos nos volvemos ligeros, ¿no? Pero me parece importante también eso, y aquí no lo dice de alguna forma. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Me pareció muy importante. Yo decía, debemos de aprender a escuchar, porque a veces si las mujeres se, eh, se quejan de los hombres y ellas tienen por costumbre generar una especie de manipulación en el vínculo conyugal, pues ellas mismas provocan, y yo no lo estoy contando, ¿ah? Esto no es mi conclusión, esto no es lo que la vida me ha contado, ni la literatura que he visto, sino me parece increíble cómo se les está diciendo a unos y a otros que eso es parte integral del matrimonio, de la vida conyugal. Si alguien se lo limita a otro, lo único que está haciendo es provocar que sea tentado y que probablemente caiga en el pecado. Entonces yo decía, pues sí, el que tenga oídos que oiga, ¿no? Incluyéndome a mí, de verdad que yo sí, con toda la disposición de lavarme los oídos con zacate y con cepillo, porque me parece sumamente importante ese consejo. Después seguí leyendo y me fui ya al Evangelio, ¿no? La expresión de Jesús respecto a la familia también me sorprendió.
En Lucas 8:20 al 21, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí pues vemos que ya no aparece José, ¿no? No sabemos, la palabra no lo dice, probablemente él ya había fallecido, pero si hubiera estado presente, pues también se lo hubieran mencionado. Como su padre, pues adoptivo, ¿no? El varón que estaba unido a su madre, pues. Y después de esto le puse como título Las buenas nuevas, ¿no? El matrimonio en el día postrero. Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Porque tratando de investigar de esto, hay algunas corrientes que hablan de un matrimonio eterno, pero pues esto no lo dice nadie más que nuestro Señor Jesucristo, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. También me pareció interesante, ¿no? Eh, Sabiendo que en su momento podemos tener esa independencia unos de otros, ¿no? Jesús habla acerca del divorcio. En Mateo 19:3-9, entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Nuevamente se establece, ¿no? La unión de un hombre y una mujer. Es solo dos, no tres, no cuatro, solo dos. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y algo muy importante, habría que poner mucha atención. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causas de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que no hay eh, este divorcio, ¿no? Eh, Al final del día, cuando se separan, siguen unidos y lo que hagan después, pues se considera eh, adulterio. Por último, las normas para la familia cristiana. Colosenses 3:20 al 25, de una manera pues, muy precisa, nos deja a todos muy claro lo que hay que hacer. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismos. Esta es mi participación. Ok, hermano, muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo, Amén, hermana Delia? Adelante. amén. Ah, Bueno, yo bueno. quiero hablar algo Ay, relacionado. ah, La sí, hermana fue la de... hermana Mari. Ay, perdón, Sí, ya no. ¿Sí? Ah, ok.
Adelante, adelante. Bueno, yo quiero hablar algo relacionado que el Señor nos enseña que no quiere que haya conflictos ni cuestiones carnales en el hogar, entre esposos, abuelos, nietos, hermanos de sangre, solteros o casados, o adopciones, que son como los niños que adoptamos, e hijastros, padrastro, los suegros, que no seamos metiches. Perdón, sí, ¿no? Que no seamos metiches los suegros, porque muchas veces somos metiches los suegros, no nos metemos y queremos opinar en el matrimonio. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros no seamos personas que nos metamos en los conflictos del matrimonio. El Señor quiere que el matrimonio ande correctamente delante de su presencia, sin iras y contiendas, sin malas palabras. Cuando somos nosotros muchas veces carnales, se pierde el objetivo de Dios. Como carnales no hay paz en la familia. No debemos actuar con sabiduría de conforme a nuestra carne, sino con sabiduría de la palabra del Señor. Entonces aquí el Señor nos habla en Corintios 3, permítanme, 3:3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, decisiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea que el Señor no quiere que nosotros seamos carnales, que caminemos por caminar sin la guianza del Señor. El Señor quiere que nosotros seamos guiados. Y aquí tengo muchas citas donde el Señor nos habla en Juan 15:10, primera de Juan 14:15, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. En Proverbios 17:14, el conflicto conyugal no debe de estar delante del Señor, porque en el conflicto conyugal tenemos nosotros bendición, no la tenemos. Nosotros no podemos ministrar a Dios, porque si en el matrimonio hay conflictos, ¿cómo serviremos a Dios? Nosotros debemos de vivir en rectitud delante de Dios. Sabemos que es un poco difícil porque no es fácil, pero debemos nosotros de caminar en el Señor. Debemos de andar como adultos sabios, no siendo como niños. Y de lo que hablaba el hermano Jorge, ¿no? Del adulterio. Muchas veces, cuando nosotros permitimos que el adulterio entre a nuestra casa, nos habla en Levíticos 21:5, que nosotros le damos la oportunidad al enemigo para que nuestro hogar esté en tinieblas, ¿sí? Nuestro hogar esté en tinieblas y no podemos tener la luz, y esa luz es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que debemos de quitar todo lo negativo que al Señor no le agrada. Tenemos que leerles a nuestros hijos la palabra desde pequeñitos. Bueno, nosotros ya, al menos yo ya conocí al Señor ya de casada, de adulta, y mis hijas fueron las primeras que conocieron al Señor, ¿no? Ahí fue lo contrario, ellas me motivaban a buscar a Dios. Pero Dios, ¿qué quiere? Que nosotros enseñemos a nuestros hijos, que nosotros debemos de buscar la autoridad del Señor, del Padre, para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos delante de Dios, para que no le fallemos a Dios y nos salgamos de la cobertura del Señor. Y Dios no nos deje, que claro, el Señor nunca nos va a dejar. Nosotros somos los que ocasionamos que el Señor se aparte de nosotros, y eso lo dice en Miqueas 7:2. No debemos preferir a un hijo más que a otro, porque todos nuestros hijos son iguales. Bueno, yo tengo 3, tú tienes una, mi hermana Delia tiene más, Cor todavía Dios no le ha permitido, él sabrá, pronto será. Y quiere que nosotros seamos, ahora sí que con nuestros hijos, igual
en el trato con ellos y que nosotros evitemos conflictos con nuestros hijos porque, ay, tú prefieres más a ese, que tú prefieres más al otro. No, nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos bien delante del Señor, que ellos crean que son iguales delante del Señor, que nosotros no somos, no tenemos la preferencia, ¿sí? Y el creyente y nosotros sabemos que debemos de seguir al Señor. En Salmo 55, 12, 14, no lo leo, hermano, porque yo no tengo compu y me cuesta más trabajo, pero si quieren anotar las citas, también debemos de ver que entre hermanos, entre nosotros, hermanos carnales, hermanos cristianos, no debemos de ocasionar y permitir que en nuestra vida haya traición, que nosotros seamos traicioneros con nuestros propios hermanos. Al contrario, vivir en la fe del Señor. Si nosotros no cambiamos o no pedimos perdón como tomamos, ¿cómo tomaremos nosotros la Santa Cena como familia? Aquí nos vamos a meter un poquito a la Santa Cena del Señor. Si no cambiamos, no podemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en pecado. Estamos viviendo en pecado y el Señor quiere que estemos bien delante de Él. Dios no quiere que nosotros estemos mal. Y en Eclesiastés 9:12 nos enseña el Señor que no debemos de ser materialistas en el hogar, porque se pierde la armonía. Las influencias extremas son negativas cuando no buscamos a Dios. Y hay problemas por el dinero, a veces sí hay problemas en el matrimonio por el dinero, porque tú no me das, y lo hablábamos el domingo en la clase, nos hablaba el Señor. Siempre la mujer quiere tener más, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿no? Y es mío. Entonces Dios no quiere que nosotros el pecado entre ni por nuestros ojos, ni por el oído, ni por el olfato, ni por el tacto, ni por la lengua, porque nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Para que nosotros seamos positivos o negativos, nosotros debemos de buscar la guianza de Dios. Y nos lo habla en Salmos 21, 28. No debemos amargarle la vida a nuestros hijos para que no sean llevados a la negatividad. Porque decía la hermana Viri, ¿no? Muchas veces en la clase pasada que yo lo estaba repasando, a veces los jóvenes se acercan a nosotros y nos dicen, pues es que yo he tomado esta decisión y es equivocada. Y nosotros como padres y conociendo al Señor, pues tratamos de enfocar a ese joven, ¿no? Que se quiere perder. Y yo viví la experiencia con un joven que la mamá siendo cristiana, ¿qué hizo? Pues te me vas de mi casa, ¿no? Porque pues no haces lo que yo te digo, no aportas como yo te digo. Pero la palabra dice que mientras vivamos, los padres son para los hijos, no los hijos para los padres cuando son solteros. Cuando son casados, pues si bien se oye mal, ¿no? Pero si hay que le sobre al matrimonio, pues Dios bendice al que le ayuda a su padre, al que le da a su padre, ¿no? Entonces yo por ese lado yo decía, ¿cómo puede ser, Señor, que yo siendo cristiana, pues mi hijo soltero, en vez de atraerlo a ti, yo lo aparte de tu presencia, ¿no? O me ponga como piedra de tropiezo. Entonces, en ese momento que decía la hermana Viri eso, en la clase pasada, yo decía, sí es cierto, porque gracias a Dios nosotros conocemos al Señor, pero los que no lo conocen, a veces son los que apapachan más a los hijos. El que no conoce a Dios, como que piensa que su hijo se va a perder o le pasa algo, se enferma, y en su propio yo dice se va a morir o lo asaltaron o no sé, pero hay mucha preocupación y muchas veces nosotros confundimos la palabra porque pensamos que porque el Señor dice honra a tu padre y a tu madre y tus días te serán más alargados, tenemos el derecho como padres de lastimar a nuestros hijos, pero Dios no quiere que nosotros lastimemos a nuestros hijos. Dios quiere que andemos
siempre al cuidado de nuestros hijos. Por eso es importante que nosotros estemos orando, ayunando, buscando al Señor para que los jóvenes no se pierdan, para que los jóvenes no se metan a la fornicación, a las drogas, porque en ellos hay fornicación, no es diferente al matrimonio, no es adulterio, es fornicación. Entonces, también Dios nos habla con lo que decía Jorge, conforme la comida. La comida es una trampa del diablo. Quiere vernos enfermos, porque si comemos de más, ya nos empezamos a enfermar, como decir yo ahorita a mi edad. O pongo de ejemplo a Laura, no puedes comer picante, come, no puedes tomar coca, toma. Entonces no cuidamos nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Vernos enfermos. Y Satanás usa muchas artimañas para engañarnos y nosotros nos dejamos seducir porque está la glotonería en nuestra boca y lo habla en Isaías 32:7. Y también nos habla de las modas, porque también permitimos que nuestros hijos se vistan como ya ellos quieren. Se pongan un arete, se vistan de mayones, bueno, que siempre se nos enseñó por la hermana Paula. A la iglesia usted viene con su faldita y también una faldita decorosa, no extravagante, ¿no? Entonces, en las modas nos habla en Apocalipsis 18:3, Proverbios 1:15-19, Salmo 141:8-10. Y ahora debemos clamar a Dios para que nuestros hijos no se pierdan y no caigan en las redes de Satanás. Y también nos habla también que tenemos enemigos. Y está muy extenso esto, hermano, porque yo tengo muchas cosas, pero voy a dejar que sigan participando mis hermanos. Gloria a Dios, porque el matrimonio es una base muy importante para el Señor. Él lo bendijo y también Dios quiere que el matrimonio tenga un ministerio. O sea, hay muchas cosas que Dios quiere hacer con el matrimonio, con la familia, con los hijos, con los nietos, bueno, yo ya que estoy también bisabuela, ¿no? Con mi bisnieta. Entonces Dios quiere también que nosotros estemos en el ministerio como familia, que sirvamos a Dios. Y pues es muy intenso lo de la familia, ¿no? Porque también ella nos habla de nuestros familiares inconversos, cómo debemos de ser con nuestros hermanos los inconversos, como decir yo con mis hermanos, tienen que ver mi testimonio. Yo tengo que atraerlos a Cristo. No tengo que meterme, aún esté discutiendo mi hermano con mi cuñada, mi hermano con mi hermano, con mi hermana. Yo tengo que ser neutral. Con mis hijas tengo que ser neutral si ellas discuten, porque decía la hermana Paulita, arreglan su problema debajo de la sábana y la metiche, la suegra, quedó mal. Entonces son muchas cosas del matrimonio. Y yo creo que lo más importante es que pues oremos porque tenemos que estar en el Señor sin iras, sin contiendas, sin conflictos para ser bendecidos y pidiéndole al Señor la guianza. Y yo creo que hasta aquí termino yo, porque sí, yo tengo muchas cosas, hermanos. Está muy extenso este tema. Gloria a Dios. Amén, hermana. Pues sí, sí, hermanos, efectivamente, creo que ya también estamos cerca de las 9. Nomás voy a intervenir en algo. Efectivamente, el matrimonio, sí se escucha ahí, ¿verdad? ¿Se escucha bien? El matrimonio finalmente abarca muchas cosas, aunque no existe, digamos, como tal en la Biblia, el famoso noviazgo en la Biblia, pero sí habla que finalmente uno debe de conocer a la persona precisamente antes de casarse y podemos tener muchos ejemplos y también hoy en día los ortodoxos de Israel, pues sabemos todo lo que conllevan los ortodoxos. Pero como dice la hermana, finalmente es el matrimonio en una etapa de vejez, no lo hemos tocado. El matrimonio, la sexualidad en la vejez, la intimidad en la vejez, la infidelidad que ya medio platicaron, los hijos, la autoridad, la ayuda idónea, los hijos mayores, ya como matrimonio los hijos mayores. Podemos seguir también viendo
el matrimonio cuando es infestado, la pornografía en el matrimonio, la oración en el matrimonio, amigos, amigas en el matrimonio, el divorcio, hábitos y costumbres de cada uno de los individuos, los matrimonios llamados a servir, admiración en el matrimonio uno por otro. Entonces sí son varios problemas en el matrimonio. Ahí vemos primera de Corintios del 7 del 1 al 40, el matrimonio en Romanos del 1 al 3, en Efesios 5. Entonces sí es muy extenso, hermanos, y pues a lo mejor esto nos da para el siguiente ciclo hablar específicamente del matrimonio, así como también, hermanos, hicimos un contexto muy general para los hijos, ¿no? Porque eran los hijos, la familia, el matrimonio y en este caso abuelos, abuelas, ¿no? Pero bueno, adelante, hermanos, si quieren podemos invertir un poquitito más de tiempo, quien quiera participar, de las personas que no han participado o las que ya participaron, ya si quieren hacer un cierre así muy contextual, adelante. Al final, hermanos, de mi lado, pues es bueno escucharlos a todos, es bueno que se está leyendo, se está preparando la gente, no, en este caso ustedes, nosotros, y eso es algo bien importante porque así conocemos más la palabra de Dios y todo bajo la escritura. Entonces, quien quiera participar, adelante, hermanos. Creo que por ahí Viri quería, adelante. Sí, yo para concluir, en la palabra, pues leía, ¿no? En Primera de Corintios 13, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pues aquí, pues meditando en esta palabra, pues yo decía, ¿no? El que tiene a Dios y el que ama a Dios y en el que su corazón es amor, pues eso da, ¿no? A veces en el matrimonio es difícil conforme va pasando el tiempo, ¿no? Los primeros años es todo amor, todo color de rosa, luego llegan los hijos y se complica. Y como bien ahorita decían, ¿no? Hay muchas facetas en el matrimonio, pero el tener siempre claro la palabra de Dios, aún la conozca uno cuando antes de casarse, en el matrimonio, después, en el momento que la conozcan, saber que Dios es amor y que en el corazón habita Dios, vamos a poder tener una relación llena de amor. Leía un libro sobre el matrimonio y decían que el error más grande o el problema más grande es el egoísmo. Regularmente como seres humanos somos egoístas y cuando nos casamos, pues tenemos una manera de ser como éramos antes. Y, y cuando nos casamos no pensamos que ahora no somos solo nosotros, que ahora estamos con una persona y que tenemos que tener empatía, que tenemos que tener acuerdo, y eso lo perdemos de vista, ¿no? A veces queremos seguir siendo nosotros, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz, y quitamos de vista eso, el que ahora estoy con otra persona que no es igual a mí, que tiene otras necesidades y que tengo que tener empatía en sus necesidades. Y como bien lo decía Adi al principio, ¿no? Ella, pues ahorita que ya conocen de Dios, que pues afortunadamente Debbie, esta chica, mi mamá me lo decía. Yo ahora me arrepiento de no haberles hablado de mis errores antes de que ustedes se casaran, para que ustedes no los cometieran, porque era otra época. Y si bien en esta época, pues todo está más complicado, ¿no? Por las redes sociales, por todo lo que ahora se ve, todo lo que ahora lo malo es bueno. Todo eso pues conlleva a más problemas en el matrimonio. Y bien, ¿no? Pues como decía, y si uno aconseja a sus hijos de pequeños, pues creo que te abre el panorama a lo que es el matrimonio, ¿no? No como anteriormente que llegábamos al matrimonio solo enamorados.
Ahora ya creo que sí es bueno hablar con los hijos sobre todo el matrimonio, ¿no? Desde el enamoramiento, desde que ya piensas en casarte, el de fijarse bien todos los esquemas que son un matrimonio, una familia, porque no solo son tú y él, ¿no? Son nuestra familia que viene detrás, su familia de él, todo lo que ellos vivieron también como familia, nuestra familia. Y ahora, pues en las cosas de Dios, pues tenemos que enfocarlos un poco más ahora que uno sabe. Y bueno, en esta palabra que yo leía, pues yo meditaba y decía, pues el punto de que yo para mí, en mi entender de que lo que Dios me habla en esta palabra es que no tenemos que seguir viviendo en nuestra carne, ¿no? De no darle autoridad a Dios en nuestro matrimonio, para que tener una relación más estable y poder realmente ser felices, porque yo sí creo que cuando Dios es el centro de tu matrimonio, sí puede haber felicidad. Cuando los dos realmente empiezan a vivir esa experiencia de Dios en tu corazón, sí puedes llegar a ser feliz. Porque regularmente siempre veo a veces en ocasiones parejas o a veces a uno mismo lo piensa, no, pues mejor me voy a divorciar, me voy a conseguir otro. Y eso es un fracaso tras fracaso tras fracaso. Y también leí en este libro algo curioso, ¿no? Decía que desde que Dios pues creó a Adán y Eva y desde que Eva comió el fruto prohibido, le preguntan a Adán, ¿no? Pues ¿por qué comieron del fruto? Y él le echa la culpa a Eva, ¿no? Y dice el libro, curiosamente, el hombre por naturaleza le echa la culpa de todo a la mujer. Ahí está, ¿no? Un ejemplo de Adán, ¿no? La mujer que me diste, Señor, fue la que me tentó y comió del fruto. Ella comió. Y por eso, ¿no? Entonces el libro, pues está muy interesante. O sea, está padre, ¿no? Porque también te cuenta esas cosas, ¿no? Y dice, la mujer que me diste, pues comentó, dice, pues siempre regularmente el hombre le echa la culpa a la mujer de todo, ¿no? Y puede ser por naturaleza o no, pero en la vida real luego así pasa, ¿no? Entonces, bueno, mi conclusión es de que si Dios es el centro de nuestro matrimonio, pues sí podemos tener relaciones más estables, un ejemplo para los hijos, porque al final de cuentas, pues somos nosotros los que decidimos tener o no tener hijos. Bueno, al final de cuentas también Dios, también es su propósito. Y yo sí pensaba, ¿no? Si en algún momento Dios me diera un hijo, o sea, sí es un regalo, pero también es una responsabilidad. Y Dios al final de cuentas sí te pide cuentas de ese hijo. ¿Qué le enseñaste? ¿Qué le guiaste? ¿A dónde lo encaminaste? ¿Qué ejemplo le diste? Porque yo muchas veces veo padres que están en pelea, en contiendas, que es natural, ¿no? Pero el que un pequeño tenga que vivir eso, digo, es un egoísmo. Porque ellos no pidieron venir al mundo. Y si Dios te lo mandó y si Dios te lo dio y si tú a lo mejor no lo planeaste y lo tuviste, pues no vivan en ese egoísmo de vivir en pelea y en contienda, porque creo que todos fuimos pequeños y debemos entender que no discernimos a esa edad muchas cosas. Y ver peleas, ver conflictos, creo que sí causa un daño emocional bastante fuerte desde pequeños y te hace confundirte, te hace tener malas decisiones cuando eres grande, te hace ver la vida diferente. Entonces creo que sí debemos esforzarnos en el día a día por construir una mejor relación, tanto para agradar al Señor, tanto para ser ejemplo, tanto para hacer testimonio de que realmente Dios está en nuestra vida. Porque últimamente cuando yo en el parque o con varias amistades comparto de Dios, así como que dicen, ay, qué flojera, ¿no? Los cristianos son los menos, los menos que dan testimonio, ¿no? Y te empiezan a contar mil historias, ¿no? No, es que mira, cuando yo vi que yo conozco a este y yo conozco al otro, y dices, sí, qué triste que a veces somos tan emocionales cuando conocemos de Dios y vamos por el mundo diciendo, ay, soy cristiano, pero no nos percatamos de que podemos ser de influencia o podemos ser de tropiezo en nuestro día a día, en nuestro ejemplo. Entonces, alguna vez escuché a una pastora que le dijo a una amiga, ¿por qué
te llenas la boca de decir que eres cristiana si no das ejemplo? Mejor que tu vida dé ejemplo de que tienes a Dios en tu corazón, que amas a Dios y que la gente venga y te diga, yo quiero de eso que tú tienes. Y sí, o sea, realmente sí creo que debemos tener más temor de Dios y no un temor de, ay, nos va a ir mal, sino un temor de decir, Dios me ve todo el tiempo, Dios me escucha, y si Dios está en mi vida, pues tengo que dar ese testimonio, ¿no? De que Dios habita en mi vida, en mi matrimonio, y creo que es por falta de esforzarse en querer ser mejor persona y obedecer lo que la palabra de Dios manda. Bueno, hasta aquí es mi participación. Gracias, hermana. Adelante, Hola. hermanos. Yo, yo quisiera disentir un poco de lo que dijo Viri, porque el hubiera no vale, ¿no? No existe, no es válido. Aquel que vive en el hubiera no se ha dado cuenta que nueva criatura es. A partir del momento en que nosotros tenemos la oportunidad de que nuestro Señor nos redima, no importa el camino recorrido, al final del día, ese camino, ese plan ha sido trazado por Dios. Hasta aquí Dios nos ha traído, en el lugar en donde cada uno de nosotros se encuentra sentado, en ese momento, hasta ahí el Señor nos ha traído. Entonces, quien no lo pueda discernir, vive atrapado en un hubiera, en una fantasía, porque ahorita que lo platicaba Viri, vamos a decir en la escuela, ¿no? Si yo hubiera encontrado mi media naranja en la primaria, en tercero de primaria, ahí todos iban a encontrar a su match. Pues resulta que no nos gustaría, ¿no? Yo creo que Viri se hubiera dado cuenta que su match es el niño que traía el moco aquí seco, ¿no? Al que nadie quería hablarle, al niño raro, porque en ese momento no podemos saber cuál es el futuro, ¿no? Y básicamente nos guiamos por el instinto. Eh, los gustos son muy subjetivos, ¿no? Habrá quienes les gusten blancos, morenos, altos, bajitos, piernas anchas, piernas delgadas. Todo eso hace que nosotros mismos labremos al final del día lo que tenemos. Entonces, hablaban el otro día, me pareció muy atinado el segundo comentario del yugo desigual. Yo le decía a Viri, es que el yugo que tienes, quieras que no, tú lo elegiste. Ese yugo es el que corresponde a, a quien lo porta, ¿no? No se lo impusieron. Al final del día, tú tuviste la capacidad de agarrarlo, medirlo, acomodártelo y jalar con él. Entonces, no me parece correcto deslindarse de la propia responsabilidad, ¿no? Escuchaba a un varón de Dios en estos días hablar de la familia y en el matrimonio le preguntaban que, ¿qué pasa si empieza a haber problemas? Pues hay de muchos tipos, ¿no? Normalmente eh, los problemas pueden llegar a generar la separación. Antes de la separación, pues la relación puede ser muy tensa. Y decía este varón, decía, hablen con sus líderes. Y yo decía, sí, es correcto. Normalmente una idea que se mete en la cabeza del hombre es como los cisticercos, ¿no? Están ahí y se comen todo. O sea, una idea, un pensamiento te empieza a, a generar más y más ideas y te empieza a llevar a elaborar un plan, ¿no? Un plan cada vez más oscuro, más tenebroso. Creo yo que el poderlo platicar en confidencia con un líder ayuda a sacar ese parásito y empezarnos a liberar de la infección y de lo que puede provocar. Y yo decía, ¿y quiénes son los líderes? Pues entendí que un líder es aquel hombre o mujer
que ha pasado un proceso con Dios, que ahora lo conoce, que ahora está consciente y está dispuesto a servirle, no puede ser cualquiera, porque efectivamente en lo espiritual eh, la contaminación es muy fácil, ¿no? Una persona que no está preparada puede dar un consejo en la carne, en lo natural, y en lugar de ser bendición, pues termina, ¿no? De darle el tiro de gracia a algo que ya estaba mal. Entonces dicen, hablen con sus líderes. Debe de haber líderes porque debemos mantenernos bajo autoridad, de tal forma que siempre recibamos el buen consejo de la palabra. Entonces ahora precisamente como se dijo, ¿no? Qué bueno que estudiamos porque nos permite escudriñar las palabras, nos permite entender los conceptos más amplios que solo leer un versículo, ¿no? Y perder el contexto de todo el capítulo. Y de esa forma esperar que el Señor pues nos ayude a, a ser esos líderes que podamos disipar la duda del hombre o de la mujer en su caso y evitar que concluyan en un pensamiento humano que normalmente es cerrado, eh, porque pues muchas veces lo hemos visto, ahí conocemos parejas que han estado en problemas y en general el consejo es sepárense, divórciense, ahí no pueden estar. Y normalmente nosotros decíamos, no, no se separen porque el Señor no lo mandó así. Traten con sus problemas, manténganse unidos y sean de bendición para sus hijos, porque al final del día, eh, pues ellos son quienes lo pueden padecer, ¿no? Entonces, me parece interesante esta parte de mantenerse siempre bajo autoridad. Ya, básicamente sería mi participación. Ok, hermano, pues sí, finalmente lo importante es buscar siempre la respuesta en Dios, en la palabra, y si estamos sujetos a la autoridad de Cristo, Él siempre nos va a marcar la pauta. Uno puede tener, y todos podemos tener vivencias, podemos tener ideologías, podemos haber escuchado algo, y ojo, lo hemos platicado, hasta nuestros propios padres, somos el reflejo de nuestros propios padres. Y si ellos en algún momento pasaron golpes, uno a lo mejor dice, porque mis padres lo pasaron, también lo tengo que pasar yo, pero no muchas veces. También ahí es donde uno pone límites, porque también el Señor Jesucristo nos mandó a poner límites. Entonces, así como hubo la carta del repudio, pero así también como quién de estos le va a tirar la primera piedra a la adúltera. Entonces, uno puede decir, ¿cuál es la receta secreta de todo esto? Pues seguir a Dios en su camino, en la perfección y que cambiemos. Eso creo que también es otra parte importante, cambiar, porque de nada sirve como una vez lo escuchamos, que puedas ser ungido, puedas hablar en lenguas, tengas todos los ministerios, algunas iglesias se tiran, se revuelcan y están llenas, se levantan y siguen siendo los mismos. ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros o quiere un cambio? Un cambio. Y en este caso el cambio es de mi relación de yo como hijo con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, de yo como esposo con mi cónyuge y también con Dios, yo como hijo, como teniendo padres, cómo es mi relación con Dios, como siendo yo padre, cómo es mi relación con mi hija o con mi hijo y la relación con Dios. Entonces, y lo principalmente al final son los tres amores que hablábamos, ¿no? El ágape, el filos y el eros, que en algún momento el eros pues está destinado para la mujer, ¿no? La mujer y el hombre en matrimonio. Entonces, pues bueno, hermanos, de mi lado es todo. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, entonces le pediríamos a la hermana Mari que ore para cerrar la clase.
Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque solo tú eres el que nos enseñas y tú nos recuerdas cómo debemos de vivir como familia. Gracias, Señor, porque tú eres el que bendices el matrimonio y has bendecido a todos los matrimonios de Casa de Oración. Has bendecido y sigues bendiciendo el hogar de mi hermano Julio, mi hermana Adi, mi hermano Jorge, Señor, de mi hermana Viri. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder, Señor, para bendecir a Delia, a Marcos y a todos los matrimonios, Padre, de todo el mundo, porque todos los matrimonios te necesitan, Señor, y nosotros también como tu pueblo te necesitamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta clase. Síguenos enseñando, que tu Santo Espíritu nos siga instruyendo, que tu Santo Espíritu nos siga redarguyendo, Padre. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a mis hermanos, sigue bendiciendo a tus hijos y que tu Santo Espíritu more en nosotros. También te damos gracias, Padre, en esta noche por un año más de vida que le das a mi hermana Debbie. Gracias, Señor, porque tú la has guardado en el hueco de tu mano santa. Gracias, Padre, porque tú la amas, tú la bendices. Gracias, Señor, porque me has enseñado a amarla también. Bendice a mi hermana Debbie, Señor, y que tu Espíritu Santo sea en ella en todo tiempo y te siga sirviendo con amor. Yo te doy gracias, Señor, por un año más de vida que le das a mi hermana. Gracias porque está al lado de sus padres, el cual tú les estás enseñando a dirigirla, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias, hermana. Pues bueno, hermanos, nada más con la única pregunta que yo me quedaría es, ¿por qué grandes hombres, mujeres, ministerios, familias, varón, varona, hay veces que caen en las manos del enemigo, teniendo grandes ministerios, mujeres u hombres, caen en adulterio? ¿Por qué teniendo un buen matrimonio caen en adulterio? ¿Por qué siendo buenos padres los hijos se alejan del ministerio? Todo eso, hermanos, esa es la pregunta que deberíamos de contestarnos. Como lo dijeron, ¿será el yugo desigual? Bueno, quién sabe. ¿Será mi comportamiento? Bueno, son palabras y retóricas que nosotros mismos tendríamos que irnos contestando, y eso se llama vida. Entonces, a través del tiempo es como vamos a ir respondiendo. Amén. Adelante, hermano. Sé que las respuestas pueden ser muchas, pero creo yo que es la falta de temor a Dios, porque si hubiera verdadero temor, en ese momento cualquier idea, cualquier intención se desvanece. Creo yo, lo viví, lo experimenté. Al darte cuenta que si tú pides que te hable o que se manifieste y parece estar en calma y quietud, de repente sientes como que pues, tal parece que no, o sea, ni fu ni fa, ¿no? Entonces, lo que haga, pues no va a tener consecuencias. Eh, lo que haga es en un deseo propio, en una idea arraigada. Y después de algunos sucesos en las que yo podía decir mi fe es distinta, pues sí hay miedo, ¿no? O sea, sí hay un temor de decir, el Señor me ve, el Señor me observa. Y como me lo decía mi esposa, ¿no? No te burles del Señor. O sea, no hagas cosas que sabes que están mal y que básicamente te hacen jugar con fuego. Entonces creo que es la falta de temor. En el momento en que hay temor, en ese momento nos podemos volver este, pues más tranquilos, ¿no? Hay muchos adjetivos, pero creo que sería estar apaciguados, no estar queriendo jugarle al vivo. Ok, bueno. Gracias, hermano. Pues próximas dos clases, las famosas, lo nombramos, corrientes religiosas. Ahí aparecen corrientes religiosas cristianas, testigos, católicos, protestantes, adventistas. Aparecen cinco, hermanos. Entonces, ¿les parece para
para que nos enfoquemos en la primera clase, así como está, vamos a hablar de las corrientes religiosas cristianas y vamos a meternos tanto a testigos como a católicos. Entonces, ojo, y quizá vaya con jiribilla, corrientes religiosas cristianas, testigos y católicos. Y ya de ahí, la siguiente clase, y si no acabamos con esas tres, la próxima clase terminamos a la segunda y nos vamos protestantes, adventistas, y probablemente encuentre alguna otra más. Ahí la concluimos en la segunda clase. Entonces, nada más para llevar, para que sea también un poco más estructurado, corrientes religiosas cristianas, testigos de Jehová, católicos, y en la segunda sesión, protestantes, adventistas y algo más que usted encuentre. Amén. Entonces, no se trata de ahondar mucho, hermanos. Digo, al final sabemos que algunas son politeístas, algunas son monoteístas, y lo más importante es saber distinguir, ¿no? Que todos los tenemos muy claros, pero hay veces que podemos ser engañados. ¿Y por qué unos hablan de una cosa y por qué otros hablan de otra cosa? Y lo principal, ¿cuál es su fuente de, eh, no digo que de información, pero en dónde están ellos cimentados? ¿En qué palabra están cimentados? Porque muchas corrientes no están cimentadas en la palabra. Entonces, pues bueno, que Dios les dé sabiduría y entendimiento, hermanos, con la palabra, con lo que Dios les dé para que se pueda investigar, porque ese también ya es un tema un poco más de investigación. Entonces, pues bueno, traer preciso, conciso los puntos, por qué sí, por qué no, y cuál es su fuente de divinidad, por así ponerlo, su fuente de palabra, por así ponerlo. Entonces, pues bueno, arrancamos con esos tres primeros la próxima semana, primeramente Dios. Hermanos, que pasen buena noche, que la paz de Dios sea con ustedes y nos escuchamos el próximo viernes. Bendiciones y buenas noches.